Quiero saludar a todos nuestros hermanos. Nuevamente estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Queremos saludar a la Iglesia del Redentor Vive, a su apóstol, Onésimo Segovia, a la pastora Graciela y a los hijos de él, mi hermano Marcos, mi hermana Elizabeth, ya, Bebero, a la chiquita, la Milagro, al Tuti y a la Vanessa. Que Dios bendiga a esta hermosa familia. También a todos nuestros hermanos de Argentina que nos conocen, a nuestros hermanos de Salta, nuestros hermanos de Matanza, de Claypole, a los hermanos de Bahía Blanca, que conozco a muchos ahí, ¿ya? Y también quiero saludar a Nina Pedersen, que es nuestra hermana de Noruega, y también a los hermanos y amigos de Noruega. Y también quiero saludar a Omar Olmos de Estados Unidos. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos de diferentes lugares que nos están viendo. Saludamos a toda la familia en Cristo, también a mi hermano Joel Aguilera, ya también a su papá. Que Dios bendiga a nuestro amado hermano grandemente. Que bendiga a toda la familia ya Aguilera. También tenemos muchos saludos para las iglesias amigas. Queremos saludar a los hermanos de Paín, Desayuno Pastoral Interdenominacional, de la cual pertenezco. También a los hermanos de Pida, ya Pastores Internacionales de América, que también estoy participando allí. Y así a todos aquellos que nos ven por este video y van a escuchar palabra del Señor. Hoy día el tema que queremos tratar es el remanente. Nosotros nos llamamos Iglesia Internacional Remanente y quiero contarles un poquito de la historia. En primer lugar, nosotros comenzamos como Iglesia Remanente Pentecostal, como iglesia, y estuvimos mucho tiempo en varias corporaciones hasta que el Señor nos mandó a levantar una nuestra. Esta nació en Noruega, en Kristiansand, y ahí le pusimos por nombre Iglesia Internacional Remanente. Nuestras iglesias en Inglaterra y en Noruega, queremos mandarle saludos también a todos nuestros hermanos que nos conocen allá, y al pastor Oscar Núñez, y a cada uno de aquellos que nos puedan ver. También queremos saludar a los hermanos de Paraguay. Hay un pastor amigo que está en Paraguay que nos visitó, ¿ya? Y también al pastor Gustavo, que es un tremendo hombre de Dios, profeta de Dios y apóstol, que también está trabajando en Paraguay y que nos ha visitado y nos ha dejado mucha bendición. También queremos saludar ya a nuestros hermanos de Uruguay, a los hermanos de Ecuador, de Guayaquil. Estuve predicando en Guayaquil, y un saludo para todos ellos. También quiero saludar a nuestros hermanos ya de todo este hermoso país, Chile, que nos puedan estar escuchando. Que Dios les bendiga ricamente y que la palabra del Señor les pueda dar de bendición. Hoy día queremos hablar justamente del tema del remanente, porque para nosotros es muy importante que usted entienda por qué nos llamamos así y cuál es la visión de nuestra iglesia. Cada iglesia tiene una identidad propia. La Asamblea de Dios, la Cuadrangular, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, ya la Iglesia Metodista Pentecostal, la Unida, y así un montón de denominaciones que cada una tiene su propio sistema, su organización, su sistema de culto y también algunas creencias. Por eso quiero presentar nuestra creencia, en qué creemos, cómo funcionamos, y todo eso para que usted conozca el trasfondo de nuestra iglesia y los que lleguen sepan cuál es nuestra visión de iglesia. ¿Por qué? Porque es tan importante hoy día decir quién somos, y porque hay tanta secta falsa, hermano, tanta iglesia que tiene horrores en doctrina, que nosotros tenemos una mentalidad doctrinal fuerte en base a la palabra del Señor. Por eso quiero hablarles de la Iglesia Internacional Remanente y la finalidad de nuestra iglesia. También quiero saludar a nuestro hermano Alejandro. Él es parte de nuestro ministerio, estamos trabajando con él. Ya pronto va a ingresar como pastor de nuestro ministerio. Queremos saludar a todo el consejo de la iglesia, el consejo de ancianos,
y a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, mi hermana Elizabeth, mi hermano Noemí, mi hermana Gloria, ya, mi hermana Bárbara, mi hermana Pastora Teresa, mi hermana Priscila, también mi hermana Liliana, mi hermana Lidia, mi hermano Daniel. Me metí en un problema porque capaz que se me olvidé alguno, y no es porque no le ame, sino simplemente se me olvidó. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mi hermana Virginia, ya, a la familia de mi hermana Virginia, a la familia de mi hermana Liliana, a la familia de mi hermana Elizabeth, a mi hermana Sabé, a mi hermana, mi abuelita, la abuelita María, y así a cada una de mis hermanas que nos están viendo. Que Dios les bendiga ricamente. La palabra de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 2 al 5. Pablo está hablando justamente de Israel, de Elías. Y él está mencionando que cuando Elías le dijo a Dios, yo he quedado solo, Dios le dijo, no, porque me he reservado un remanente. Ya, 7.000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal ni ante Jezabel. Ese es el principio básico de nuestra iglesia. ¿Ya? Doblar las rodillas significa humillarnos a o sujetarnos a. Y recuerde que nosotros nos sujetamos solo a uno, a Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es nuestro primer principio. Luego Pablo ocupa esto diciendo que en este tiempo, en el tiempo que él está hablando, también hay un remanente de israelitas y de judíos que van a entrar dentro de la iglesia, esta nueva iglesia que se ha levantado, ya que al principio fue una iglesia judía, una iglesia de israelitas, pero luego Dios, a través del apóstol Pablo y a través de Pedro y Bernabé, hizo que la iglesia gentil entrara también a ser parte del cuerpo de Cristo. En Antioquía comenzó un gran avivamiento y Dios preparó a la iglesia para ser una iglesia poderosa en la mano del Señor, una iglesia gentil, hasta hoy día. Pero lamentablemente la iglesia ha ido decayendo en cuanto a valores, a principios, a verdades. Hay un montón de cosas que se están diciendo a través de los medios y queremos corregir algunos de ellos, algunas ideas que lamentablemente han hecho daño a la iglesia, no le han hecho bien a la iglesia de Cristo. Nosotros somos remanentes porque creemos que tenemos que guardarnos de muchas cosas que hoy día la iglesia permite, acepta, no habla de eso. Para nosotros la doctrina es lo más importante, lo más importante. Pablo también lo toma así. Dice, si yo a un ángel del cielo predicaré otro evangelio, sea anatema. No permitas que ninguno enseñe diversas doctrinas. Pablo dice que prediquen la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no subirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y hoy día, de verdad, la iglesia está viviendo fábulas. Una de ellas es que Cristo no viene, que ya la iglesia tiene que establecer el reino de Dios. Es una mentira garrafal que un montón de pastores y predicadores está diciendo, que hay que sacar las maletas. Si usted está preparándose para ir al cielo, no se prepare porque Cristo todavía no viene. Mentira, no sabemos el día ni la hora. La Biblia dice claramente que tenemos que esperar la venida del Señor. Pablo claramente habla del tema del rapto, de la segunda venida, y habla del tiempo del juicio que va a venir sobre el mundo. Así que yo y usted tenemos que tener como base y esperanza el rapto de la iglesia, en que Cristo vendrá a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Y alguien dirá, pero ¿cómo va a haber una iglesia sin mancha ni arruga? Va a haber una iglesia sin mancha ni arruga porque Dios va a preparar una iglesia así. Queremos ser esa iglesia. Queremos ser esa iglesia y apartarnos de todo aquello que está corrompiendo la iglesia y está destruyendo la base moral que es la iglesia. La iglesia tiene una base moral que lamentablemente se ha vuelto liviana. Lamentablemente muchos pastores hoy día no consideran la Biblia sino su autoridad para enseñar cosas que la Biblia no enseña y para permitir cosas que la Biblia no permite y para soportar cosas que la Biblia no soporta. Lamentablemente hoy día la iglesia vive una mundanalidad horrible, una falta de cristianismo, una falta de verdad, una falta de acercarnos a la Biblia y entenderla bien, comprenderla correctamente. La iglesia de Jesucristo está viviendo un tiempo de apostasía.
Y es la palabra correcta para lo que está ocurriendo hoy día. Apostasía significa negar la fe, negar las verdades escriturales, negar lo que la Biblia dice, que no es tan importante lo que la Biblia dice, que es más importante lo que los hombres dicen. Y interpretan la Biblia de verdad, no sé de dónde sacan las doctrinas, y toman texto e interpretan para cualquier lado, pero la Biblia es clara. La Biblia tiene una sola interpretación, no dos, ni tres, ni cuatro. Hoy día mucha gente predica que la salvación no se pierde. Y cuando yo leo la Biblia veo que la salvación sí se pierde. Y claramente Jesús lo dijo, cuando le abra las iglesias, le dice, ya, y el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Si dice no borraré, significa que se puede borrar. Es claro. Dice Pablo, no podemos nosotros vivir en adulterio, fornicación, porque si no, no heredamos la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Notó esa frase? Y si usted nota las 10 vírgenes, ahí hay una parábola interesantísima. 5 de ellas no entraron y eran vírgenes y esperaban al esposo. La parábola del talento, el que tenía un talento lo escondió y se lo entregó y le quitaron ese talento, se lo tenían al que tenía 10 y a él lo echaron en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Si la Biblia dice todas estas cosas, ¿cómo no pueden ver estos textos? Porque la gente lamentablemente es ciega a los textos que la Biblia señala, no la leen completamente. Por supuesto, yo creo que la salvación no se pierde tan fácilmente, que si yo me guardo, me cuido, por eso la Biblia dice, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, ocupado en vuestra salvación. Si la salvación no se perdiere, ¿por qué me tengo que ocupar en ella? Yo tengo una vida eterna y esa vida eterna perdura, pero yo tengo que cuidarme, tengo que tener el yelmo de la salvación, que es una seguridad de salvación, pero si vivo en santidad. Porque lamentablemente también hay otro grupo que condena todo. Todo va a irse al infierno. Que si hacen esto, si hacen... Y lamentablemente también por ahí hay un error. Hay gente que dice que si no hablas en lengua no eres salvo. Mentira del diablo. Yo puedo no hablar en lengua y ser salvo. La salvación no tiene que ver con hablar en lengua. No tiene que ver con tener dones o no tenerlos. Los dones son una cosa aparte de la salvación. Los dones son algo que Dios da al cuerpo de Cristo para funcionar dentro de este mundo y que sirven para bendición del cuerpo de Cristo y para el mundo. Pero hoy día hay gente que dice que si tú no hablas en lengua no eres salvo. Cada pastor que dice eso no entiende la Biblia. ¿Ya? Y hay otras tantas cosas que se dicen. Yo he escuchado cada borrada, cada cosa tonta. Como que el ángel de Jehová pasa a las 3 de la mañana, ya, para saber si tú estás bien o estás mal. Si estás orando, estás buscando al Señor. Hermanos, usted tiene que tener cuidado con tanta doctrina rara, extraña, falsa, mentirosa. Doctrinas que no tienen que ver con la verdad de la Escritura. Yo tengo que leer, estudiar, investigar. La Escritura. Es la Escritura la que tiene la verdad. Por eso nos llamamos remanente, grupo escogido, que no ha doblado sus rodillas ni ante Baal ni ante Jezabel. Jezabel representa la doctrina religiosa falsa de la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Evangélica hay muchas doctrinas católicas, como que el domingo es el día del Señor. Eso no es así. Es el sábado. El día del Señor es el sábado. Pero ¿y por qué no lo guardamos? Porque Pablo, escribiendo en el capítulo 14, dice que el que guarda un día para el Señor lo guarda y el que no guarda un día para el Señor no lo guarda. Punto. Dándonos libertad de guardar o no guardar el día del Señor. Es el sábado. La otra doctrina es que Cristo resucitó un domingo. Eso es erróneo. Jesucristo no resucitó un domingo, sino un sábado. Murió un miércoles. Y usted tiene que leer el calendario y va a darse cuenta que ahí hubo una Pascua. El día jueves había Pascua y la Pascua era celebrada como un día de reposo. La falta de investigación bíblica es terrible. Hoy día la iglesia vive una mundanalidad. ¿Por qué? Porque estamos soportando todo. Nos da lo mismo una cosa que otra. La Biblia dice, capítulo 10, versículos 9 y 10, que todos los sacerdotes no beberán vino ni sidra, ¿ya? Para discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Hoy día yo veo a pastores borrachos, alcohólicos, buenos para tomar licor. La iglesia remanente no bebe licor, ninguna clase, ni cerveza, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque queremos tener la capacidad de discernir. Dios condena a los borrachos, pero dice que perdemos capacidad si tomamos. No es pecado tomar,
pero preferimos no tomar a tomar y perder capacidad. Hay muchos que van a una boda y se ponen a tomar de lo lindo, a beber licor, a tomar cerveza y otras cosas que te emborrachan. Y algunos hasta bailan en las bodas. Y métele música mundana. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? ¿Hay alguna barrera ahí? Claro. La Biblia dice, no améis al mundo en las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, claro, alivianamos las cosas cuando hay casamiento. Como que ya no somos la iglesia. Yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Y no acepto una boda en donde haya trago y baile. No corresponde a los hijos de Dios. Nosotros no tenemos una rutina mundana. Puede que usted me encuentre demasiado estricto. No, no me creo estricto. Creo que la Biblia tiene principios básicos para vivir una vida cristiana. Por eso la Biblia también señala que la mujer debe vestirse con pudor. Y hoy día hay chicas que no se visten con pudor. Poleras que dejan ver muchas cosas y pantalones que dejan ver mucho más allá de lo debido. El mundo ha vestido a la iglesia. Y la Biblia claramente dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Mundo. Lamentablemente todas las hermanas en la casa usan pantalones hoy día. Salen a comprar con pantalones y lamentablemente no se trata. La Biblia no habla ni del pantalón ni de la falda. Habla del pudor. Que la mujer debe cuidar, ¿qué cosa? Su vestimenta. Nuestro hermano Gigi Ávila recibió de parte del Señor que era justamente una moda mundana. Yo acepto lo que mi hermano Gigi dice porque leo que la Biblia señala pudor. Y ocurre que lamentablemente una profeta señaló que llegaría el tiempo en que las mujeres se vestirían como hombres. Y hoy día está pasando. El mundo y la iglesia son lo mismo. No hay diferencia. Y debe haber diferencia. Puede que usted nos encuentre demasiado religioso. No. No creo que seamos religiosos porque creemos que la Biblia también permite a la mujer arreglarse, pintarse, echarse colonia, cosméticos. La Biblia no lo prohíbe. Nosotros no lo prohibimos porque la Biblia no lo prohíbe. Teñirse el pelo, la Biblia no lo ataca. No lo ataca. Pintarse la uña, la Biblia no lo ataca. Pero lamentablemente mucha iglesia dice que eso es pecado, que no, que lo vestimos con vanidad. Hermano, todo es vanidad. La Biblia dice que todo es vanidad. El hombre por naturaleza es vanidoso. La vanidad provoca que nosotros nos vistamos y nos arreglemos, ya. Nos preocupamos por nuestra forma de vestir y nuestra forma de vernos de los demás. Por tanto, Eclesiastés dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál es el problema de la vanidad? Cuando esta vanidad te entra al corazón y te olvidas de la eternidad. La vanidad puede provocar que tú te preocupes tanto de este mundo que te olvides que este mundo es pasajero, que nosotros estamos de pasado. No nos vamos a quedar, pronto viene Cristo y nos vamos de esta tierra. Somos el remanente, nos estamos guardando para Dios, estamos cumpliendo la palabra. No creemos que el pecado tome a los niños. Un niño de 12 años arriba es culpable de pecado, pero de 12 años abajo no es culpable de pecado. Jesús dijo, dejad venir los niños a mí porque de los tales es el reino de Dios. Está hablando de que todos aquellos que tenemos conciencia como los niños de pureza mental, somos salvos. Por tanto, Dios no condena a los niños. Pero hay iglesia que dice que hay un pecado que tiene que ver con nacimiento. Nacimos en pecado, por tanto somos pecadores siempre, y si un niño se arrepiente, se va al limbo. Eso es católico. Bautizamos a los niños con aspersión, y a los grandes por aspersión. Tampoco es bíblico. La palabra aspersión viene de la palabra griega raptizo. La palabra es bautismo, y bautismo significa sumergir. Si hubieran traducido correctamente la palabra bautismo, no tendríamos problema en esa doctrina. La palabra bautismo significa sumergir. Ahora, tampoco se va la vieja criatura por el agua. Esa es otra cosa que yo veo en algunos predicadores que dicen, hermano, si usted se bautiza, la vieja criatura ha de irse por el agua. No es así. La vieja criatura va a seguir con usted hasta que usted se muera. No hay allí ya una verdad, hay una mentira. No dice nacimiento de nuevo, dice vida nueva, en novedad de vida. En Colosenses claramente señala que el bautismo es como la circuncisión. Nos bautizamos, ¿por qué? Porque es parte del pacto que tenemos con Dios. Pablo escribiendo, capítulo 10, habla que el bautismo es lo mismo que hizo Israel cuando pasó por el Mar Rojo.
Dice que fueron bautizadas en la nube y en el mar. Así que el bautismo tiene que ver con salir de Egipto, con salir del mundo. Eso es el bautismo, eso simboliza. No es que la vieja criatura se muera y no es que yo nazca de nuevo. Esas dos cosas son mentiras. Mentiras. Si alguien se lo enseña, no es bíblico, no es correcto. Como eso, igual que hay algunas iglesias que creen que el que nace de nuevo ya fue bautizado al Espíritu Santo. Eso no es verdad. Pablo claramente escribiendo, y la Biblia habla de que el bautismo tiene una señal, el hablar en lengua. O sea, el día que yo hablo en lenguas, que fui bautizado al Espíritu Santo. Han atacado tanto la lengua que muchas iglesias ya perdieron la costumbre de hablar en lengua. La Biblia dice claramente que si alguno habla en lengua, debe haber alguien que lo interprete delante del culto. En el culto, si alguien habla en lengua y no hay que lo interprete, hable para sí. Hable para sí. Significa que puede seguir hablando en lengua, pero en el culto, si alguien habla en lengua, necesariamente hay alguien que tenga que interpretarla. Pero hoy día las iglesias perdieron esa cualidad. Muchas iglesias no hablan en lengua. Y un hermano dijo, pero sí, ¿cómo va a decir pa, ta, 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 ta? Bueno, la Biblia claramente en el capítulo 28 del libro de Isaías que dice que en lengua de tartamudo hablará este pueblo. Por tanto, tiene que ver con parte de la lengua. Que algunos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque están anulando verdades bíblicas. Tratando de decir que esto no, que esto no, que esto no, que esto no, y cuando la Biblia dice que sí. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y Pablo dijo, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Significa que en la privacidad Pablo oraba en lengua y cantaba en lengua. Cantaré en el Espíritu, ¿ya? Si usted nota, cantar en el Espíritu es cantar en lengua. Orar en el Espíritu es orar en lengua. Orar con entendimiento es orar en el lenguaje vernáculo, nuestro, propio. Así que usted tiene que preparar la vida cristiana. Yo hoy día quiero entregar varias doctrinas acerca de lo que pensamos como iglesia remanente. Nosotros creemos que el ministerio de mujeres partícipe dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias hoy día no dejan a la mujer predicar, que el púlpito no puede subir la mujer. Pero escúchame bien, ¿dónde está esa doctrina del púlpito? No es la Biblia, no hay ninguna doctrina bíblica que diga las mujeres no pueden subir al púlpito. Porque hay una sola vez en que alguien habló del púlpito, que fue Esdras. Una sola vez en toda la Biblia. Y yo no puedo crear una doctrina de un solo texto. Por tanto, la mujer puede predicar. Y puede subirse al púlpito, porque el púlpito no es santo. No está preparado, no es especial. Claro, de ahí se predica la palabra del Señor. Yo tengo un púlpito. Pero yo casi nunca predico la Biblia en el púlpito. Me bajo y hablo entre la gente. Es mi costumbre. Pero el púlpito fue una verdad que comenzó a practicarse ya, y lamentablemente se le dio una importancia que la Biblia no le da. La Biblia no le da tanta importancia a ese proscenio, proscenio donde está ese cajoncito que llamamos el púlpito, que lamentablemente muchos predicadores creen que es santo, perfecto, y que el diablo se mete. Yo me acuerdo que estaba predicando en una iglesia y cuando yo me movía para mover, se ponía un pastor ahí. Y cuando yo volví, el pastor se volvía a sentar. Yo me movía, el pastor se ponía en el púlpito. Entonces le dije, pastor, ¿qué está haciendo? Es que usted no puede dejar el púlpito solo porque puede entrar el diablo. Ridículo. Lamentablemente esas ridiculeces vienen de doctrinas raras, de doctrinas extrañas, de doctrinas no bíblicas. Porque la gente quiere inventar sus propias doctrinas. Aprenda esto, ni yo ni nadie puede imponer doctrinas personales. Tienen que venir desde la Escritura, con base bíblica, porque si no, hermano, la iglesia hoy día sufre de doctrinas raras. Recuerda que los fariseos invalidaban la doctrina e invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Ese es el problema. Mucha religiosidad, tradiciones humanas, cosas que Dios no ha dicho, cosas que Él no ha hablado en su palabra. Nosotros tenemos que entender que los cultos no están declarados en la Biblia en el sentido del ordenamiento. Hágase todo decentemente y con orden. Solo es lo que la Biblia dice acerca de los cultos. Si va a haber un culto, vamos a estar en el culto, no hay un ordenamiento, no se dice, ordine así, predique así, haga esto de esta manera. No. Pablo le escribe a Tito, dice, por esto te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos. O sea, cuando hay cosas que no se deben hacer en el púlpito, uno puede corregirlas. Pero usted tiene que aprender que la idea de un púlpito para predicar no es una cuestión que la Biblia marque.
Por eso nosotros tenemos que entender que para aplicar doctrina, tiene que ser la doctrina venida desde la palabra del Señor. Desde la palabra del Señor. Y es el problema que existe en la iglesia. La iglesia ignora la Biblia, no aprende Biblia, no estudia Biblia, y ocurre que empiezan a aparecer doctrinas de gente, claro, escucha al pastor predicar y dice, uy, es palabra del Señor. El caso claro de los talentos. Dice que Jesús dio a unos 5 talentos, o sea, que hay una parábola que el dueño de la hacienda dio a unos 5 talentos, a otro dio y a otro 1. ¿Qué es un talento? No es un don, no es una capacidad. Un talento es una moneda. Es una moneda que valía como más o menos casi 6.000 días de trabajo. Esa es más o menos la cantidad de días de trabajo que tenía que tener usted para recibir un talento. O sea, era mucha plata. Era mucha plata. Eran como 20 años de trabajo. Por tanto, cuando Dios le dio un talento, no le dio poco, le dio mucho. Es lo que Dios está diciendo. Yo no te he dado poco para que trabajes en mi obra, te he dado mucho. Como eso y otras tantas doctrinas raras como que Pablo se cayó del caballo, ¿ya? Que venía en caballo y se cayó. Cuando no aparece por ningún lado el caballo. Con que Abraham hablaba desde los cielos con el rico. Que Abraham estaba en el cielo y el rico en la tierra. Y Abraham, no, Abraham estaba abajo. Estaba en el seno de Abraham, y el seno de Abraham y el Hades eran cercanos. Los dividía un hoyo, un abismo, un tártaro, una cima. Como eso, me ha tocado corregir tanta doctrina y ver que la gente no tiene clara la doctrina. Eso es lo que, una de las metas de la iglesia remanente. Volver a la doctrina bíblica, volver a la palabra de Dios, volver a lo que la Biblia dice, no tomando en cuenta lo que los hombres digan. A mí no me interesa lo que un predicador o otro predicador diga si no viene de la palabra del Señor. Si viene de la palabra del Señor, yo lo voy a escuchar. Si viene desde la Escritura, yo lo voy a escuchar y entender y aceptar. Pero hoy día, hermanos, uno tiene hasta miedo de imitar predicadores por las cosas que se dicen. Un apóstol que nos trajeron dijo que nosotros éramos ángeles. Esa es una idea mormona. No es una idea bíblica, no viene de la Escritura. Viene de una religión falsa, los mormones. La iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días, como los testigos de Jehová, que Jesucristo fue clavado en un palo, no en una cruz. Ya que no podemos hacer transfusión de sangre, que no podemos celebrar la Navidad, no podemos celebrar los cumpleaños, y como eso, otras tantas restricciones. ¿Notó? Siempre hay un extremo, ¿ya? O demasiado rígido, o demasiado libertino. No, lo que tiene que ser el centro es la palabra del Señor. Lo que la Biblia me permite, yo lo hago. Lo que la Biblia no me permite, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucho adúltero predicando en el púlpito, muchos falsos predicando en el púlpito, muchos mentirosos predicando en el púlpito, mucha gente que no entiende Biblia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es defender la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, es lo que entiende como iglesia remanente. Somos columna y baluarte de lo que la Biblia dice. Aceptamos lo que la Biblia dice, no lo que un hombre o alguien hable. Y si alguien profetiza, el profeta no puede hablar doctrina. El profeta tiene que traer consolación, exhortación y edificación, que son las 3 palabras que Pablo ocupó en el libro de Corintios, capítulo 14, versículo 3, acerca de los profetas. Y la palabra de dedicación es icodome, que significa construir el techo. El profeta ya arregla la relación de la iglesia con Dios. Esa es la tarea profética. Esa es la función profética. No traer doctrinas raras. Ahora, ¿ha visto que mucha gente va al cielo o va al infierno? Pablo fue al cielo. Y él claramente dijo que hay cosas que no se le ha dado al hombre declarar. Por tanto, cuando nosotros vemos gente que habla del cielo, uno dice una cosa, otro dice otra y otro dice... Bueno, ¿cuántos cielos hay? Estamos igual que los adivinos. Estamos igual que los brujos que dicen, bueno, usted es del signo Aries, su color es el número 4, o sea, su color es el rojo y su número es el 4. Y si usted ve a otro adivino, dice otra cosa totalmente diferente. Los profetas están iguales. Van al cielo, ven una cosa. Otro va al infierno, ve una cosa, y otro que va al mismo infierno, ve otra cosa. Ahora, ¿a qué le creemos? A ninguno.
A ninguno. ¿Por qué? Porque hay mucha mentira, mucha falsedad. Gente que inventa cosas como esas y se hacen populares, ¿eh? La gente lo invita para que hable. Acá en Chile hay varios de esos. Ya que dicen que fueron al cielo y al infierno, que Dios los llevó y después empiezan a hablar de cosas que vieron allá. Eso no es verdad. Yo no debo creer a ninguna experiencia que no tenga una base sólida en la palabra del Señor. Ninguna experiencia que no tenga una base sólida en la palabra del Señor sirve. No puedo predicar. Si voy a hablar de una experiencia, eso tiene que tener base en la Escritura. Amén a eso. Si hay una base escritural, yo la creo. Si no hay base escritural, no importa lo que la persona diga o el cargo que tenga. Hoy día tenemos también cargos raros como apóstol querubín. ¿Qué cosa extraña estamos inventando? ¿Qué cosas estamos diciendo que la Biblia no considera? Igual que señalamos que hay 5 ministerios, pero hoy día las iglesias aceptan 2 y 1, el pastorado. Cuando la Biblia habla de 3 veces el pastorado. Y habla mucho del apóstol y del profeta. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué hablamos más de lo que la Biblia habla menos? Yo debo hablar justamente lo que la Biblia habla más. Y lo que habla menos. ¿Por qué? Porque debo hablar lo que la Biblia enseña. Y si la Biblia le importa un tema y la Escritura habla mucho de ese tema, yo voy a hablar mucho de ese tema. Porque debo hacer tal cual la Biblia me enseña ya los niveles que debo pronunciar una doctrina. Y si usted nota, la Biblia habla mucho del fin del tiempo, habla mucho del rapto, habla mucho de la segunda venida, habla mucho de la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz es una doctrina que está basada desde Génesis a Apocalipsis. Por tanto, ¿cuánto debo hablar de ella? Mucho. En cambio, hoy día gente se guía por sueños, por visiones y por cosas raras. ¿Ya? Y esas cosas le guían en vez de guiarse por la palabra del Señor. Por eso claramente la Escritura señala, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la palabra del Señor, para saber la verdad. Mi tarea es justamente esa, enseñar. Hemos creado varios sistemas, uno de ellos es CD, en donde hemos predicado, tenemos varios CD para eso, y tenemos folletos, trípticos, hay una enorme cantidad de esos folletos y carpetas. ¿Cuál es la intención? No es hacer negocio, es que el pueblo de Dios aprenda. Regalamos mucho. Por tanto, si usted quiere algún regalo de esos folletos, estamos en la iglesia diciéndole que sí, que usted puede recibir regalos como folletos. ¿Por qué? Porque la intención es que usted aprenda. Los hermanos ven que hay una enorme cantidad de folletos con los más diversos temas. ¿Cuál es la intención? Que usted aprenda la verdad de la palabra. Hoy día hay mucha falsedad. Por eso nosotros somos el remanente, el cuerpo escogido. Queremos ser eso. Queremos agradar a Dios. No creemos que somos la única iglesia. No somos la única iglesia. Hay muchas iglesias y muchos verdaderos hijos de Dios en muchos lugares. Pero también a esos muchos hijos de Dios les falta conocimiento. Ahora, claramente la Biblia señala, el conocimiento envanece y el amor edifica. Por tanto, creemos que el conocimiento sin amor se vuelve tiranía. Lamentablemente es así. Porque algunos tienen más luz de alguna área y otros tienen más luz de otra área. Pero creemos que tenemos que hacer las cosas por amor. ¿Ya? Y si hay conocimiento, este debe ser guiado por el amor. Ser guiado por la palabra del Señor. Ser guiado por la comprensión de que hay gente que no sabe. Y hay que enseñarle. El caso claro del eunuco. Estaba leyendo Isaías y no sabía. Y Felipe se le acerca y dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no hubiera alguien que me enseñara? Hay mucha gente que no sabe. Nuestra tarea es enseñar. Enseñar la palabra de Dios. Acéptelo usted o no lo acepte. Por ejemplo, hay gente, iglesia hoy día, que el corte de pelo de algunas mujeres parece hombre. La Biblia dice, capítulo 11 del libro de 1 Corintios, que es deshonroso que la mujer se corte el cabello. Ahora, el velo dentro de la iglesia no debe ser. Porque Pablo claramente dice que en lugar de velo le es dado el cabello. Por tanto, la mujer no debería usar velo. Si algún pastor cree que debe usar velo, es problema de él. Pero la Biblia dice que es el velo de la mujer el cabello largo. Y al hombre el cabello corto. Le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello.
Pero que eso era tiempo antiguo, eso no, la Biblia no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La doctrina es la misma por siempre, no cambia, no se muda. Ya no tiene que ver con lo que pasa en la historia del hombre. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra por siempre, hasta que Cristo venga, siempre sujetos a la palabra. La palabra es la que tiene la verdad. La palabra es la verdad absoluta. Todo hombre sea mentiroso, mas Dios verdadero. Ese es el principio nuestro. Amado, ese es el principio bíblico. Puede que a usted no le guste, pero es lo que la Biblia señala. ¿Ya? El hombre no sabe dirigir su camino. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué? Porque no vienen ni estudian la palabra o no la aceptan. No están de acuerdo. Ellos toman decisiones propias. No tome decisiones propias usted. Sujétese a la Biblia. Sujétese a la palabra de Dios. Sujete a lo que Dios dice. Dios sabe más que usted y que yo. Él es el creador. Es como cuando usted compra una lavadora. Compra una lavadora y dentro del paquete de la lavadora viene la información de cómo usar la lavadora. Bueno, la Biblia es el manual de cómo vivir nosotros. Si usted usa ese manual para su vida, usted va a funcionar de maravilla. Pero si usted no usa ese manual, usted mismo se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque el manual dice qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Cómo vivir y cómo no vivir. Si Israel hubiera entendido eso, cuando Dios les dio la ley, otra cosa sería. Pero Israel nos mostró la rebeldía del hombre. El hombre es rebelde por naturaleza. Comenzó con Adán. Dios le dijo, no coma, él comió. No haga esto, él lo hizo. Lamentablemente los seres humanos tendemos a no hacer caso a la palabra del Señor, a tomar decisiones personales. Y también recuerdo una cosa, el caso claro de Balaam, el profeta. Cuando vio que Dios no maldecía al pueblo, ¿qué hizo? Le dijo a Balac, ya no aparece en la Biblia, pero se nota, si usted lo nota, que mandara a las mujeres de él que fornicaran con los israelitas. Y comenzaron a fornicar, y Dios mandó juicio sobre Israel. ¿Qué le enseñó eso a Balac? Balaam. Él sabía que Dios castiga el pecado. Hay muchos profetas así, que profetizan falsamente, diciendo que no es malo, que no es... Hay un pastor ahora que dice que la homosexualidad no aparece en la Biblia, que Dios no condena la homosexualidad, y que la palabra de Dios es verdad solo cuando habla de amor, no de otra manera. La Biblia entera es palabra de Dios. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, a Apocalipsis, hasta el último versículo de Apocalipsis, es palabra de Dios. Toda la escritura es palabra de Dios. Si usted no quiere aceptarla, es problema suyo. Pero toda la escritura es palabra de Dios porque nos enseña el camino que no debemos seguir. Y nos hace como, toma personajes, toma al pueblo de Israel como ejemplo en todas las áreas. Muestra a Israel en el camino en el desierto y como ellos no se sujetaban a la orden. Órdenes sencillas. Todos los días juntarás alimentos para ese día. No, ellos guardaban y se les podría. El sexto día le decía, junta el doble alimento para el séptimo. No juntaban para ese día y al otro día no tenían. Cuando nosotros, esa muestra de órdenes de Dios tan sencillas, el pueblo no las seguía. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros es que somos rebeldes. Nuestra carne se revela a la ley de Dios. Todo mandamiento nos provoca rebeldía. Todo mandamiento nos provoca, ¿qué cosa? Rechazo. No queremos sujetarnos. No queremos obedecer. No queremos someternos a la palabra del Señor. Entonces cuando no nos sometemos y opinamos, hay gente que de la iglesia se va. No, que el pastor... Bueno, es cosa de ellos. Pero la pregunta es, ¿y si el hombre que está ahí le está enseñando la verdad y usted se enoja contra el hombre que está ahí, que le está diciendo por el buen camino, ¿es correcto? ¿El pastor debe predicar lo que a usted le gusta? ¿El pastor debe enseñar lo que a usted le agrada y lo que a usted no le agrada no debe enseñarlo? ¿Usted debe controlar la doctrina dentro de la iglesia? Hay pastores que aguantan eso. Hay pastores que no predican sobre la ropa porque la gente de la iglesia se le va. No predico sobre la ropa, vista como quiera, parece mamarracho, y no importa. Total, la gente está contenta, le diezma y le ofrenda bien, y como eso está correcto, él aguanta y no predica de eso.
Escuche bien, Jesús predicó la verdad y gente se le fue. Y le dijo a sus discípulos, ¿qué le dice ustedes también? ¿Qué dijo la Escritura como respondieron los discípulos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar donde pueda ir usted a escuchar palabras de Dios. Si hay un pastor que no le predica a usted la verdad, es un pastor que lo está llevando a usted al infierno. Por eso la Escritura dice, que predique la palabra, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, redarguye. Redarguir es convencer con argumentos. ¿Argumentos de dónde? ¿De la psicología? ¿De la sociología? ¿De los científicos? No, de la Escritura. Yo no puedo tomar a un científico, hermano, o tal científico, o tal psicólogo, o tal persona que conoce mucho, nos dijo esto para que lo sigamos. Usted no tiene que seguir a hombre alguno. Usted tiene que seguir lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdad del cristiano. El cristiano no toma decisiones por lo que alguien dijo. No predica por lo que alguien dijo. No predica por lo que alguien pronunció. ¡Ay, qué bonito habló esta persona! Yo voy a tomarlo en cuenta. No. Predica la palabra. ¿No te alcanza con la Biblia? ¿O ya predicaste toda la Biblia? Yo todavía no predico toda la Biblia. Y llevo muchos años predicando. Desde los 18 años que estoy predicando Biblia, tengo 62, y hay un montón de temas que no he tocado. Y me pasa que de repente digo, este tema no lo he tocado nunca. Imagínense. Porque no voy a terminar de predicar nunca la palabra de Dios por completo, aunque tenga 112, 115, 120 años. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado profundo, demasiado infinito, y yo soy finito. Él es demasiado sabio. Hay mucho que hablar de Él. Pero nosotros nos consideramos que Dios no dice todo de todo. La Biblia dice de todo. La Biblia es un libro perfecto. Es inerrante. Significa que no tiene errores en el texto original. Puede tener errores de traducción a nuestro idioma. Y las tiene. Pero en el texto original no tiene ningún error. O sea, si usted lee el texto original, se dará cuenta que la Biblia no tiene errores. ¿Cómo no seguirla? Por eso yo me puse a estudiar los idiomas originales y a estudiar la Biblia. Si usted, pero es que yo no puedo estudiar griego ni hebreo, bien, pero tenga 3, 4 versiones de la Biblia, va a darse cuenta, al leer los mismos versículos, cómo se le aclaran las ideas de lo que Dios quiere decir en ese versículo. Así es sencillo. Hoy día, gracias a Dios, tenemos más de 22 traducciones al castellano que usted puede tomar. En internet hay una Biblia que se llama Biblia Gateway. Ya que usted pone el versículo y pone lo que quiere descubrir y le aparece una enorme cantidad de traducciones al castellano y al idioma que usted quiera. Es una tremenda bendición. Hoy día tenemos más Biblia que nunca. Hay una enorme cantidad de traducciones. La Biblia la puede tener en el teléfono, en el tablet, en el computador, en audio. Dios ha bendecido a la iglesia con mucha Biblia. Y todavía tú no escuchas la palabra del Señor. Y todavía no le pones atención. Y todavía no le quieres hacer caso. La Biblia claramente dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? Me dice dónde estoy y me dice hacia dónde ir. ¿Qué le parece si oramos? Padre, estamos delante de tu presencia agradeciendo la bendición de tu palabra. Como iglesia, nos sujetamos a ella. Como iglesia la estudiamos. Como iglesia la aprendemos y como iglesia queremos vivirla. Es mi meta, es lo que yo quiero hacer como pastor y predicador de la palabra. No otra cosa. Enseñar tu palabra, aprender tu palabra, predicar tu palabra y vivir tu palabra. Permite, oh Dios, que mis oyentes entiendan que la Biblia es perfecta. Es el perfecto camino hacia la vida eterna. Bendigo con todo lo que están escuchando y oro porque tú les sanes si están enfermos, les restaures si están decaídos, les bendigas, proveas si tienen necesidad, porque tú eres todo para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.